Lo que se está viniendo es sencillamente el comienzo de una cuestión que le va a llevar al Paraguay a una debacle. Y yo le había titulado justamente a nuestro comentario, Gladys, una suerte de disyuntiva que hoy tenemos: reformas o inflación. ¿Y por qué digo eso? Porque también podría decir reforma o más pobreza, reforma o más desempleo. Perfecto. Pero lo que pasa es que ahora mismo, a nivel mundial, y ustedes estaban señalando, el mundo luego de la pandemia y con la pandemia vino a establecer una política pública de mayor incremento de lo que se denomina el crédito artificial. O sea, una creación de moneda, endeudamiento sin correspondencia con el crecimiento de las economías. Y eso fue el caso especialmente de los países muy desarrollados, que de alguna manera van a ir solucionando sus problemas. Habría que ver. Pero para el caso de Paraguay, vamos a irnos a centrarnos al caso de Paraguay, el problema es muy grave porque realmente nosotros ya estamos perdiendo lo que sabemos, la estabilidad monetaria. Estamos perdiendo nuestra sostenibilidad fiscal. Entonces la gente muchas veces me suele preguntar, Gladys, ¿por qué se preocupan ustedes tanto de la sostenibilidad fiscal si hay países que tienen una inflación de 12, 14% y con eso también se puede reactivar la economía, dicen? Y bueno, justamente ese es el tema. La escuela, digamos, mainstream, que es la que hoy se practica y que tiene mucho que ver con el pensamiento neo-keynesiano, ahí está, por ejemplo, el señor Stiglitz. Es cierto, él ganó el Nobel de Economía, pero sinceramente está totalmente equivocado en muchas otras cosas. O el señor Piketty, por ejemplo, que habla de las desigualdades, que hace poco nomás se dio cuenta que había desigualdades cuando vio a un africano en Nueva York y se dio cuenta que obviamente un africano que venía a Nueva York creaba una gran desigualdad. Pero que en realidad lo que estas escuelas neo-keynesianas, que tienen una suerte de columna vertebral, la de la demanda agregada, en realidad significa mayor presencia del Estado. Y en esa línea argumentativa que ustedes estaban mostrando justamente de las medidas del gobierno, nos vamos a dar cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es más dinero de los contribuyentes a través del Estado en lugar de desburocratizar. Ahí no se ve ninguna forma ni siquiera solapada de decir: vamos a enviar el proyecto de ley de corrección de la caja fiscal. Y no solamente eso, sino que vamos a iniciar un proceso de corte de los gastos superfluos. Vamos a iniciar en tal secretaría, vamos a iniciar esta política en tal ministerio. No hay nada de eso, Gladys. Y cuando no hay nada de eso, quiere decir que lo que se pretende en realidad, y por supuesto por una cuestión de las elecciones que se vienen en la interna, sabemos de los partidos el próximo 18 de diciembre, lo que se pretende es sortear las elecciones para después venir a decirnos que hay que empezar probablemente a hacer las reformas. Y en consecuencia, este es un mal camino y hay que señalarlo, Gladys, porque el Paraguay no se merece entrar en un proceso de cada vez más inflación y de cada vez más endeudamiento, porque en primer lugar, y estos son datos que el propio sector público nos ha proveído a través de informes internacionales, el despilfarro, ya sabemos, es de 1.700 millones de dólares. Ese es un dato así correctamente establecido y sabemos dónde está. ¿Y quiénes lo crean? Y lo crean los políticos, los burócratas, pero también los crean las mismas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, que en su último informe sigue alabando la categoría de que el Paraguay puede tener mayor espacio fiscal. Entonces lo que yo me pregunto en términos técnicos, ¿qué es lo que significa espacio fiscal? Entonces cuando hablamos con la gente, que de repente no pueda tener, digamos, un conocimiento, y es natural, ¿verdad?, de lo que significa espacio fiscal, es que lo que significa en realidad es que el Estado todavía tiene un margen para seguir de alguna manera gastando más dinero para hacer ciertas políticas. Y la respuesta es que no es así. No hay ningún espacio fiscal, porque cuando ellos le llaman espacio fiscal al mayor gasto público, nosotros tenemos que decir que en realidad el espacio verdadero es el espacio de los contribuyentes.